A ver, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a presentar el trabajo de investigación titulada Estrategias experimentales de bajo costo para mejorar el aprendizaje de ciencias naturales en estudiantes de secundaria de zonas rurales. Siguiente. Como sabemos, en la ciencia se necesita observación, experimentación, participación activa para que los estudiantes comprendan mejor los temas. Sin embargo, muchas escuelas no cuentan con laboratorios adecuados ni materiales suficientes para realizar experimentos. Debido a esto, se busca proponer en esta investigación estrategias experimentales de bajo costo, utilizando materiales simples y accesibles. En el contenido está la situación problemática, el título del estudio, componente de respuesta y justificación, uso de la IA en la evaluación de este trabajo y la plantilla final, rúbrica para autoevaluación y la conclusión final siguiente. Situación problemática. En esta situación se encuentra la falta de recursos de laboratorio y el uso exclusivo de métodos tradicionales. En la falta de recursos de laboratorio, se sabe que los profesores de ciencias naturales, por ejemplo, en esta situación, carecen de laboratorios adecuados para realizar prácticas experimentales y esto limita el aprendizaje práctico, ya que muchas veces los estudiantes solo reciben teoría y no pueden observar ni comprobar directamente los fenómenos científicos. Por ejemplo, en cursos como física, química y biología, se necesita realizar experimentos, analizar cambios y participar activamente para comprender estos contenidos. Cuando los estudiantes no tienen acceso a experiencias prácticas, el aprendizaje se vuelve memorístico y menos significativo. La enseñanza se centra únicamente en el uso de pizarras y textos. Esto es en el caso de métodos tradicionales. Y esto provoca el desinterés y poca participación y dificultades para comprender algunos temas científicos. Por eso la investigación considera necesario incorporar estrategias más dinámicas y prácticas que ayuden a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Siguiente. También está el tema del bajo rendimiento en temas científicos y la necesidad de alternativas prácticas sostenibles. Aproximadamente el 65% de los estudiantes de una institución rural obtiene bajas calificaciones en temas relacionados con experimentos y actividades científicas. Esto demuestra que muchos estudiantes tienen dificultades para comprender contenidos cuando las clases se desarrollan solamente de manera teórica. En cambio, eh, o sea, se necesita observación y prácticas en las ciencias naturales y experimentación para que el aprendizaje sea significativo. Cuando los estudiantes no realizan actividades prácticas, muchas veces memorizan información sin comprender verdaderamente conceptos científicos. Y esto dificulta, ¿no?, el análisis y la resolución de problemas. Muchas personas creen que enseñar ciencias correctamente requiere equipos costosos y laboratorios modernos. Sin embargo, a través de esta investigación se busca demostrar que también es posible utilizando materiales simples. Por ejemplo, como ah, agua, no, vasos descartables y materiales de usos cotidianos. Siguiente. Por consecuente, este trabajo tiene de título Estrategias experimentales de bajo costo para mejorar el aprendizaje de ciencias naturales de estudiantes de secundaria de zonas rurales. Siguiente. En el componente de respuesta están las causas de bajo rendimiento. Esto está relacionado con la falta del laboratorio y el uso exclusivo de pizarras y textos. La primera causa es una de las faltas de laboratorios escolares. Cuando los estudiantes no tienen acceso a actividades experimentales, y el aprendizaje se vuelve difícil, como ya hemos mencionado antes.
Y a través del uso de pizarras y textos, simplemente la enseñanza se enfoca en memorizar información y no experimentar o descubrir. Por eso se propone estrategias más prácticas y dinámicas que ayuden a mejorar la comprensión y el interés de los estudiantes. Siguiente. También está la brecha de investigación. Mm, Esto, bueno, se identifica que falta investigar más sobre las estrategias experimentales de bajo costo que pueden mejorar el aprendizaje en ciencias naturales. Está la falta de estudios sobre estrategias accesibles, desconocimiento de impactos pedagógicos y enfoques limitados en entornos urbanos. Siguiente. Y bueno, en la pregunta de investigación está la comparación metodológica, evaluación de impacto en resultados académicos y la influencia en zonas rurales. La pregunta que realizamos busca analizar si las estrategias experimentales de bajo costo realmente ayudan a mejorar el aprendizaje de ciencias naturales en estudiantes de secundaria de las zonas rurales. Y también se quiere conocer si estas estrategias aumentan el interés, la motivación y la participación de los estudiantes durante las clases. Y bueno, siguiente. Y bueno, siguiendo con la exposición, pasamos al punto de la justificación, en donde tenemos la justificación práctica, que nos indica el acceso a estrategias asequibles, la superación de limitaciones materiales y el fomento de habilidades prácticas. Aquí podemos rescatar las siguientes ideas clave, como el uso de materiales accesibles y económicos en el primer punto de acceso a estrategias asequibles, la mejora del aprendizaje en ciencias naturales, la implementación de actividades prácticas dentro del aula y el fortalecimiento de habilidades como observación y experimentación. Muchos docentes rurales no cuentan con laboratorios ni equipos especializados. Por ello, este estudio busca demostrar que es posible realizar actividades experimentales utilizando materiales simples y económicos, permitiendo así mejorar la comprensión de los estudiantes. En la justificación teórica tenemos el llenado de vacíos en investigación, la contribución a la pedagogía experimental y la adaptación al contexto rural. En ideas clave podemos rescatar cómo es como que existe un vacío en investigaciones rurales. La mayoría de estudios se realizan en escuelas con laboratorio y se aportará información útil para las futuras investigaciones. La mayoría de investigaciones educativas relacionadas con experimentos científicos se enfocan en instituciones urbanas. Nuestro estudio busca aportar información sobre metodologías accesibles para zonas rurales y ampliar el conocimiento en educación científica. En la justificación social tenemos la reducción de brechas educativas, el impacto positivo en comunidades rurales y la contribución al desarrollo social. De aquí podemos sacar las siguientes ideas clave: la reducción de desigualdad educativa, la mayor motivación de los estudiantes y la mejor calidad educativa en zonas rurales. Esto busca disminuir las diferencias entre escuelas urbanas y rurales mediante estrategias prácticas accesibles, además de que permite que los estudiantes se involucren más en el aprendizaje de las ciencias. El uso de la IA en la evaluación del trabajo. Tenemos a la evaluación de la pregunta de investigación, que nos indica los siguientes puntos, que confirman la presencia de elementos clave, la claridad en la formulación y las sugerencias implementadas. De esto podemos sacar las siguientes ideas clave: la verificación de claridad y coherencia, la inclusión de población variable y contexto, la mejora de precisión en la pregunta. La IA nos ayuda a identificar si la pregunta es clara y completa. Gracias a ello, se mejoró la especificación del tipo de materiales experimentales y los comparamos con la enseñanza tradicional.
La evaluación de la pregunta de investigación. Aquí tenemos los siguientes puntos: la adaptación a objetivos del estudio y la revisión iterativa. Las siguientes ideas clave que podemos sacar de aquí es la revisión continua, la claridad en variables y contexto, la relación adecuada entre problema y pregunta. Se realizó ajustes en la pregunta hasta lograr una formulación más específica y coherente con el problema identificado en la investigación. En la plantilla final tenemos la descripción del problema. Esto nos indica las limitaciones metodológicas en zonas rurales, el impacto en el rendimiento estudiantil y la necesidad de alternativas educativas. Las siguientes ideas clave son: bajo rendimiento académico, falta de recursos y laboratorios, uso de metodologías tradicionales y necesidad de estrategias innovadoras. Los estudiantes presentan dificultades para comprender contenidos experimentales, porque las clases se realizan solo con teoría. Por ello, se plantea utilizar estrategias experimentales simples como alternativa educativa. Las justificaciones: práctica, teórica y social. En práctica tenemos la mejora del aprendizaje, en la teórica tenemos el aporte al conocimiento educativo y en social tenemos la reducción de desigualdades. Las justificaciones muestran por qué la investigación es importante tanto para la enseñanza, generación de conocimiento y el beneficio social de las comunidades rurales. Siguiendo con la exposición, tenemos la rúbrica de autoevaluación, en donde se nos califica en los siguientes puntos, en los siguientes criterios. Sobre la descripción incluye un dato concreto, la pregunta tiene población, variable y contexto. Si la justificación práctica muestra una acción real, la justificación teórica menciona un vacío en la literatura y la justificación social nombra beneficiarios concretos. Aquí hemos presentado que hemos logrado muchos puntos, pero que todavía seguimos en proceso. En el punto de la justificación práctica muestra una acción real donde nos indica que la idea es clara. Falta explicar de manera más específica cómo se aplicarán las estrategias experimentales, y en la justificación teórica menciona un vacío en la literatura. En la conclusión tenemos que las estrategias experimentales de bajo costo pueden mejorar el aprendizaje en ciencias naturales en zonas rurales. Como es la alternativa viable y accesible, la mejora de aprendizaje significativo y la reducción de brechas educativas. Así damos por finalizada la siguiente exposición. Gracias.